Buenas tardes muchachos, a continuación vamos a resolver el siguiente problema de transferencia de calor utilizando la teoría de la analogía de resistencias térmicas. El enunciado dice lo siguiente: se transporta vapor a 320 grados Celsius a través de una tubería de acero con una conductividad de 80 vatios metro Kelvin y digamos que tiene un diámetro interno de 5 centímetros y un diámetro externo de 5.5 centímetros respectivamente. La tubería también tiene 3 centímetros de espesor de aislamiento con una conductividad un poco más baja de 0.05 vatios metro Kelvin. El calor se pierde a través de los alrededores que está a 5 grados Celsius por convección natural y radiación, con un coeficiente combinado de transferencia de calor de 18 vatios metro cuadrado Kelvin. Teniendo en cuenta que el coeficiente interno de la transferencia de calor a través de la ductería es de 60 vatios metro cuadrado Kelvin, determina la tasa de pérdida de calor desde el vapor por unidad de longitud en la tubería. También determina la diferencia de temperatura a través de el espesor de aislamiento. Entonces vamos a utilizar la analogía de resistencias térmicas. Y lo primero que necesitamos identificar cuáles son los nodos. Por definición, los nodos son los puntos donde hay un cambio de material en este caso tenemos al interior, tenemos el vapor, tenemos un nodo en la superficie interna del vapor. Si aquí tenemos al interior, tenemos un nodo si justo aquí en este punto hay un nodo que le llamaremos vapor. Le vamos a llamar T sub I. Luego, cuando R igual a R1, vamos a tener una temperatura superficial al interior de la tubería. Eso lo vamos a llamar T1. Entonces, en la tubería vamos a tener dos temperaturas: la temperatura en 1 y la temperatura en 2. Luego, a final del aislante, vamos a tener la temperatura 3. Y finalmente, en el fluido externo, en el ambiente, vamos a tener una temperatura externa que llamaremos T sub 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos de temperatura. Aquí están plenamente identificados, lo cual nos genera entonces 1, 2, 3, 4, 5 nodos de temperatura. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos indica el método de resistencia? El método de resistencia nos indica que entre cada nodo de temperatura va a haber una resistencia por la cual se va a ver una transferencia de calor. Y nosotros entonces dijimos que podemos dibujar un sistema equivalente a, digamos, a las superficies por donde tiene que pasar el calor. Entonces vamos a dibujar nuestro modelo de resistencia. Sería este. Entonces, la resistencia interna representa el vapor. La resistencia 1 representa la tubería. La resistencia 2
representa el material aislante y la resistencia sub cero va a representar el ambiente. Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 4 medios por el cual el calor se conduce, vamos a tener entonces 4 resistencias en serie. Por definición, nosotros vamos a tener que el flujo de calor va a ser igual a la diferencia de temperaturas entre los extremos de los medios dividida la resistencia total térmica. La resistencia total térmica en este caso, como es un circuito en serie, es la suma de las resistencias que asocia cada conductividad de material, es decir, la suma de resistencia de cada medio. A continuación les voy a mostrar cómo se computa cada una de las resistencias ubicadas en cada uno de los medios como tal. Empecemos por la resistencia interna convectiva. La resistencia interna convectiva se calcula como 1 sobre el coeficiente convectivo interno por el área de transferencia de calor interna. Y esta va a corresponder, y esta resistencia va a corresponder al medio y la conductividad del vapor. Perdón, al medio y el coeficiente convectivo del vapor. Seguido tenemos la resistencia del medio 1. En este caso es la resistencia térmica que representa el espesor de la tubería que transporta el vapor, que es logaritmo natural de R2 sobre R1 dividido 2pi conductividad térmica del material de la tubería por la longitud de la tubería. En este caso vamos a tomar como una unidad de longitud un metro. Al igual que en el tramo anterior de tubería, tenemos el tramo de material aislante, que también es un tramo cilíndrico, en el cual vamos a calcular entonces su resistencia térmica como logaritmo natural R3 sobre R2 sobre 2pi KL. Y finalmente vamos a tener una resistencia convectiva en el exterior computada como 1 dividido el coeficiente de transferencia de calor externo por el área 3. Digitalicemos entonces desde el enunciado cuáles son todos los parámetros que podemos contemplar aquí. En este caso tenemos la temperatura del vapor, que sería T interna, que serían 320 grados Celsius. Y tenemos la temperatura ambiente. Finalmente aquí tenemos la temperatura ambiente, que es 5 grados Celsius. Por lo cual entonces desconocemos el resto de temperaturas. Sin embargo, si conocemos la resistencia total, podemos conocer el flujo de calor que pasa a través de todo el sistema. Parámetros geométricos, tenemos la longitud. En este caso vamos a considerar que la longitud de este tramo de tubería va a ser 1 metro. Tenemos el radio 1, radio 2, tenemos que el radio 1 depende del diámetro, tenemos un diámetro de 5 centímetros, entonces sería, el radio 1 sería 2.5 centímetros dividido 100, .025 metros, el radio 2
es de 5.5 centímetros de diámetro, sería entonces 5.5 entre 2 sería 2.75 centímetros, y eso dividido 100 para obtener la cantidad en metros. Y el radio 3 para calcular el radio 3 tenemos que tener en cuenta el espesor de aislamiento. O sea, aquí tenemos que la tubería se cubre con un espesor de 3 centímetros de material aislante. En ese caso, entonces, el radio 3 va a ser igual al radio 2 más el espesor de aislamiento. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a dejar el espesor de aislamiento como un parámetro de entrada. Por lo tanto, el radio 3 sería igual al radio 2 más el espesor de aislamiento. Listo. Algunos cálculos que tenemos que hacer. Las áreas. Aquí tenemos varias áreas. Tenemos el área 1 y tenemos el área 3. El área 1 que corresponde al área interna por donde está el fluido interno, y el área 3 que corresponde al área externa del fluido externo. Área 1, área 3. Recordando cómo se calculan las áreas. Las áreas se calculan como perímetro por la longitud. Y el perímetro se calcula como 2 por pi por radio por la longitud. Entonces aquí tenemos un área interna de 0.15 metros cuadrados. Repetimos el procedimiento para calcular el área 3. 2 por pi por R3 por la longitud. Y tenemos entonces un área 3 de 0.36 metros cuadrados. Sigamos verificando qué otra cosa necesitamos aquí. Listo, ya tenemos todos los parámetros geométricos definidos. Vamos a definir también los coeficientes convectivos. Coeficiente convectivo interno, coeficiente convectivo combinado externo, y nos dan que nuestro coeficiente de convección interno, nuestro coeficiente convectivo interno es de 60 vatios metro cuadrado Kelvin. 60 vatios metro cuadrado Kelvin. Y nuestro coeficiente convectivo externo es de 18 vatios metro cuadrado Kelvin. Extraemos también las propiedades de los materiales, en este caso la conductividad del acero y la conductividad del material aislante. Entonces aquí tenemos la conductividad del material de la tubería y la conductividad del aislante. En la conductividad de la tubería tenemos un valor es un tubo de acero, por lo tanto el coeficiente de transferencia de calor por convección es algo elevado, digamos 80 vatios metro cuadrado. 80 vatios sobre metro Kelvin. Mientras que el aislante, como es un aislante, valga la redundancia, tiene una conductividad mucho más baja, 0.05
vatios metro Kelvin. Entonces, por este lado, entonces tenemos las propiedades y coeficientes de transferencia de calor. Entonces, fíjense también una cosa, que he separado lo que son las propiedades y los coeficientes de lo que son los parámetros geométricos. Porque estos parámetros geométricos nos permiten a nosotros diseñar y mejorar el diseño. Y si la programación lo permite, esto se nos vuelve una herramienta de dimensionamiento de aislamiento de tuberías de vapor. El procedimiento siguiente es calcular las resistencias. Vamos a calcular primero la resistencia interna de flujo. La resistencia interna de flujo es 1 sobre H1 por A. Sería entonces 1 H1 por área 1. Ese sería el valor de la resistencia interna. Y las unidades son grados Celsius dividido vatios. Calculemos ahora la resistencia 1. La resistencia 1 se calcula como es una pared cilíndrica, es logaritmo natural de R2 sobre R1. Copiamos esta fórmula aquí un momento. Esto va a ser igual a logaritmo natural de R2 dividido R1, todo eso dividido 2 por pi por la conductividad del material de la tubería por la longitud de la tubería, que en este caso tomamos 1 metro de longitud. Y aquí ya tenemos entonces grados Celsius sobre vatios. La resistencia del 2, que corresponde al material aislante. Entonces vamos a ir copiando aquí. Esto corresponde al vapor, tubería, aislante, y ambiente. Vamos a calcular el aislante. El aislante también se calcula como logaritmo natural de R3 sobre R2, todo ello dividido entre 2 por pi por la conductividad del material aislante por la longitud, que en este caso sigue siendo una longitud unitaria, y ahí tenemos note que el valor de la resistencia, note que mientras el material es más aislante, la resistencia es mucho mayor. O sea que lo que conviene cuando queremos aislar es que los valores globales de resistencia sean elevados. Ahora vamos a calcular la resistencia proporcionada por el ambiente. Nuevamente traemos la fórmula de calculación. Y tenemos entonces la resistencia ambiente, que sería igual a 1 dividido H2, en este caso sería el coeficiente convectivo externo por el área externa. Y esto tenemos entonces en grados Celsius sobre vatios. Una vez calculada la resistencia y, ojo, sabiendo que este es un circuito en serie, procedemos a calcular la resistencia total. En este caso, la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias en serie. Entonces, R interna más R1 más R2 más R externa
Y aquí hemos entonces terminado de calcular el valor de la resistencia total que corresponde al, al diseño de este sistema de aislamiento de vapor. ¿Qué podemos hacer con ello? Cambiar. ¿Qué pasa si nosotros eliminamos la resistencia quitándole el espesor o no colocando aislante? Si eliminamos el aislante es equivalente a colocar un espesor de acero. Entonces miren que la resistencia cambia drásticamente y esto nos va entonces a generar unas pérdidas de calor supremamente altas. Vamos a colocar de nuevo la resistencia, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces el valor como tal. Una vez con el valor de resistencia, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que toda esta resistencia es por unidad de longitud. Esta resistencia es para 1 metro lineal. Simplemente tengamos eso en cuenta, que esto se podría interpretarse también como grados Celsius, vatios, metros. Pero vamos a dejarla así porque aquí colocamos la longitud, colocamos 2 metros, vamos a variar el valor de la resistencia. Listo, aquí tenemos la resistencia total. Y entonces vamos a calcular el flujo de calor aplicando esta fórmula. Entonces, flujo de calor va a ser igual a diferencia de temperatura entre la resistencia total. En este caso la diferencia de temperatura va a ser la temperatura del vapor, menos la temperatura ambiente, y eso lo vamos a dividir entre la resistencia total que acabamos de calcular, y aquí vamos a obtener entonces finalmente cuál es la cantidad de calor. En conclusión, la tubería de vapor pierde vamos a hacerlo así, bien elegante, entonces podemos programar la respuesta diciendo así: en conclusión, la tubería de vapor pierde 120.79 vatios de energía por unidad de longitud si se emplea un espesor aislante de 100. Vamos a tomar aquí este espesor aquí y vamos a multiplicarlo por 100 de 3 centímetros con una conductividad térmica de 12. Mire, aquí lo que hemos hecho como una pequeña inteligencia artificial para que él permita hacer conclusiones. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos cambiar el espesor 0.05
inmediatamente la conclusión cambia. La tubería de vapor pierde 89 vatios de energía por unidad de longitud si se emplea un espesor aislante de 5 centímetros. Podemos también incrementar, ¿cierto? Cambiar cada aislante. Vamos a utilizar, por ejemplo, un aislante un poco más agresivo, es decir, más resistivo. Vamos a colocar 0.026. Con 0.26, un material que tenga una conductividad térmica 0.626 nos va a hacer perder solamente 48 vatios. ¿Podemos mejorar el aislante? Sí, podemos mejorar incrementando el espesor. 0.1 metros, ya vamos a 32 vatios. Pero ya tendríamos que considerar otras cosas como costos, ¿cierto? Y viabilidad. Vamos a dar los datos originales, 0.03 y conductividad 0.05. Muchas gracias. Feliz noche.